Hola, mi nombre es Lucía García Montero y a continuación les presento mi trabajo de fin de máster titulado La gamificación como estrategia educativa, un enfoque teórico y pedagógico, cursado en el máster de Educación y TIC de la UOC en la especialidad de docencia en línea. Este trabajo nace del interés por explorar cómo la gamificación puede integrarse en contextos educativos reales, no solo como una forma de motivar al alumnado, sino como una herramienta con base teórica sólida y con gran potencial para transformar la enseñanza. A lo largo de esta presentación voy a compartir el recorrido seguido, los fundamentos teóricos en los que se apoya y las conclusiones a las que he llegado tras el análisis realizado. A pesar de los avances en pedagogía y tecnología, muchas aulas siguen funcionando bajo esquemas tradicionales que ya no responden a las realidades, necesidades e intereses del alumnado actual. Frente a esta desconexión, uno de los retos más urgentes en educación es combatir la desmotivación, el desinterés y el bajo rendimiento. En este contexto surge una pregunta clave: ¿por qué la innovación educativa, en especial metodologías como la gamificación, no se han consolidado aún en todas las aulas? Mi estudio se centra precisamente en esta estrategia, la gamificación, una metodología innovadora que traslada elementos del juego al entorno educativo con el fin de fomentar la participación activa, el compromiso y el aprendizaje significativo. La gamificación no solo responde a una necesidad metodológica, sino también a una necesidad social. En un mundo saturado de estímulos digitales, resulta imprescindible transformar nuestras prácticas docentes para conectar con el alumnado y hacer del aula un espacio inclusivo, motivador y equitativo. En definitiva, este trabajo no pretende ofrecer una receta mágica, sino abrir una ventana a nuevas posibilidades metodológicas que nos ayuden a construir experiencias de aprendizaje aún más significativas, motivadoras y acordes con el siglo XXI. Para estructurar y dotar de coherencia este trabajo, se han definido una serie de objetivos que permiten abordar la gamificación desde un enfoque tanto teórico como educativo. Entre los objetivos generales destacan analizar el concepto de gamificación atendiendo a su origen y evolución hasta consolidarse como una herramienta didáctica relevante en la educación actual, y examinar el impacto que tiene la gamificación en la motivación del alumnado, así como su aplicación práctica en contextos educativos. En cuanto a los objetivos específicos, se propone identificar los elementos clave que forman parte de un sistema de gamificación, diferenciar la gamificación de otros conceptos relacionados con los que suele confundirse y, por último, explorar metodologías innovadoras que permitan implementar la gamificación en el aula de manera efectiva. ¿Pero qué es la gamificación? La gamificación ha sido definida de diversas maneras, pero la mayoría de los estudios coinciden en un aspecto clave. Su objetivo principal es aumentar la motivación del alumnado para que aprenda de forma más efectiva y para que se sienta más comprometido y satisfecho con las actividades que realiza. El término de gamificación proviene del anglicismo gamification, que a su vez deriva de la palabra game, es decir, juego en español. En términos generales, podemos decir que la gamificación es una práctica o enfoque que aplica principios y elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos, como lo define Gómez en 2020. En la misma línea, Teixes en 2015 señala que consiste en utilizar recursos propios del mundo del juego, como el diseño, las dinámicas o los elementos, en otros contextos, con el objetivo de influir en el comportamiento de las personas a través de la motivación. En este trabajo he querido fundamentar la gamificación en tres teorías clave del aprendizaje y la motivación. En primer lugar, la teoría de la autodeterminación distingue entre motivación intrínseca y extrínseca, y afirma que la motivación intrínseca surge cuando se satisfacen tres necesidades: autonomía, competencia y vinculación social. Este enfoque coincide con las ideas de Daniel Pink, quien también destaca la autonomía y la competencia, añadiendo la finalidad. La coincidencia de estos elementos ha dado lugar al modelo RAMP, que integra vinculación, competencia y finalidad. En segundo lugar, la teoría del flujo describe un estado de inmersión total en una actividad, donde la persona se concentra plenamente y utiliza al máximo sus habilidades. Este estado se alcanza cuando hay un equilibrio entre desafío y capacidad. En la gamificación, lograr este flujo es clave para mantener la motivación y el compromiso del alumnado. Finalmente, el modelo de comportamiento humano aplicado al aprendizaje explica cómo provocar cambios en la conducta humana a través de tres elementos clave: un detonante que inicie la acción, la habilidad del individuo para llevarla a cabo y la motivación para realizarla. Si uno de estos factores falla, el comportamiento no se produce. En conjunto, estas tres teorías demuestran que la gamificación no es una simple estrategia lúdica,
sino un enfoque pedagógico con base científica que favorece la motivación, el compromiso y el aprendizaje significativo. Antes de continuar, es importante aclarar algunos conceptos clave que suelen confundirse con el concepto de gamificación. En primer lugar, el aprendizaje basado en juegos y la gamificación comparten elementos lúdicos, pero no son lo mismo. Este utiliza juegos diseñados o adaptados con fines educativos para enseñar contenidos concretos de forma participativa y creativa, mientras que la gamificación aplica dinámicas de juego a contextos no lúdicos para fomentar la motivación y el compromiso. La elección entre ambos depende del objetivo. Por un lado, enseñar contenidos específicos en el aprendizaje basado en juegos y por otro lado, en la gamificación para cambiar comportamientos y aumentar la motivación. Por otro lado, los Serious Games son juegos diseñados con un objetivo educativo o formativo concreto, que permiten aprender mientras se desarrollan habilidades mediante estrategias propias del juego. Aunque comparten elementos lúdicos con la gamificación, se diferencian en su finalidad. Estos se enfocan en resolver problemas como parte del aprendizaje. Y la simulación es una estrategia de aprendizaje donde el alumnado interactúa directamente con lo que va a aprender, viviendo el proceso en lugar de solo imaginarlo. No se trata de un juego, ya que no hay ganadores ni perdedores, pero sí que puede estructurarse en rondas. Dentro de la gamificación, la simulación motiva, implica al alumnado y les ayuda a desarrollar habilidades para resolver problemas en un entorno seguro. Vivimos en una sociedad marcada por la alfabetización tecnológica, lo que ha supuesto un cambio en el paradigma educativo. Como indica Castells, es esencial conectar educación, cultura y tecnología. En este contexto, la gamificación no solamente motiva, sino que promueve esta alfabetización tecnológica al integrar herramientas digitales con fines educativos. Existen muchas aplicaciones que permiten gamificar el aprendizaje, dependiendo de la finalidad. Por ejemplo, para el aprendizaje de idiomas, herramientas como Duolingo utilizan un sistema de puntos, niveles y feedback para reforzar el contenido de forma lúdica. Para evaluar de manera más dinámica, recursos como Kahoot o Plickers permiten obtener respuestas rápidas del alumnado y fomentar su participación, incluso sin necesidad de dispositivos, como es el caso de Plickers. Otras herramientas como ClassDojo no solamente nos ayudan a gestionar el aula y a motivar el comportamiento, sino que también permiten la participación de las familias. Por su parte, Cerebrity da un paso más allá, permitiendo que el alumnado cree sus propios juegos educativos, desarrollando a la vez creatividad, contenidos y habilidades digitales. Como conclusión, este trabajo ha puesto en valor el papel de la gamificación como una estrategia educativa transformadora, capaz de aumentar la motivación, la implicación activa y el aprendizaje significativo del alumnado. A lo largo del análisis se ha confirmado que su implementación, cuando se basa en un diseño pedagógico intencional y en un uso crítico de la tecnología, no solamente enriquece la experiencia educativa, sino que responde a las demandas de una escuela del siglo XXI. La gamificación no es solo juego, es compromiso, emoción y aprendizaje auténtico. Como dijo Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Creer en una educación más dinámica, inclusiva y conectada con la realidad del alumnado es el primer paso hacia un sistema que no solamente instruya, sino que inspire, motive y transforme.